El avión 2933 de Lamia fue un vuelo charter internacional que partió desde el Aeropuerto Internacional Viru en Bolivia hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Colombia, el 28 de noviembre de 2016. En el avión viajaban 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El piloto era Miguel Alejandro Quiroga Murakami, el encargado de llevar al equipo de fútbol brasileño Chapecoense a jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional en territorio colombiano. El tiempo estimado de vuelo era de 4 horas y 22 minutos para cubrir los 2.983 kilómetros de distancia entre Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hasta Medellín, Colombia. Aunque la cantidad de combustible fue cuestionada antes del despegue por ser exacta para el recorrido, los controladores decidieron hacer caso omiso a la advertencia. El avión 2933 de Lamia se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 10:15 p.m. en Cerro Gordo, Antioquia, tras quedarse sin combustible. Según informes preliminares, la aeronave viajaba con exceso de peso y con el combustible al límite. La catástrofe dejó 71 personas muertas y los restos de la nave esparcidos a 100 metros de diámetro. Tras el hecho, la Fuerza Aérea Colombiana trasladó a las 71 víctimas fatales a una base aérea, desde donde fueron llevadas al Instituto de Medicina Legal. Posteriormente, los féretros de los jugadores y el equipo técnico fueron trasladados desde Medellín hasta Brasil, en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de este país. Un año después de la tragedia, las ciudades de Chapecó en Brasil y Medellín en Colombia se unen una vez más para recordar a las víctimas de la tragedia que enlutó al mundo entero.